el que me parece que más impacta negativamente en el futuro de la Argentina consiste en que este gobierno jamás tuvo una visión de largo plazo. El gobierno de los Kirchner es un gobierno cortoplacista, de respuesta inmediata, que actúa sobre los efectos y no sobre las causas, y que no logró definir ni desarrollar, porque no le interesa hacerlo, una visión de largo plazo, un país a 10 o 15 años. Eso es particularmente negativo en relación a la situación económica que vivió la Argentina del 2003 en adelante. La Argentina acumuló ya 10 años, entre 9 y 10 años de crecimiento a tasas importantes. La Argentina viene desarrollando un proceso de crecimiento que se inicia en el 2003 y que acumula tasas del 7-8% con la única excepción del 2009, consecuencia de la crisis internacional del 2008. Pero en general el proceso de crecimiento en Argentina fue muy importante, aún corrigiendo las deformaciones del INDEC. Incluso quienes hacen la corrección de los números del INDEC admiten que la Argentina creció como mínimo un 7% anual. ¿Qué habilita este tipo de crecimiento? Teóricamente, el crecimiento debió haber financiado el cambio de matriz económica argentina. ¿En qué consiste esto? La Argentina ha sido un país caracterizado por su dependencia de la exportación de recursos naturales. Alguna vez le escuché a García Vázquez, ustedes recuerdan a García Vázquez, fue presidente del Banco Central con Raúl Alfonsín. García Vázquez en una conferencia que dio en Avellaneda dijo que el cuello de botella de la economía argentina era el sector externo, que la dificultad económica de la Argentina consistía en su incapacidad para conseguir todos los dólares que necesitaba para financiar su crecimiento. La dependencia de los recursos naturales era particularmente negativa en la mayor parte del periodo corrido desde 1950 en adelante, porque los términos del intercambio nos desfavorecían. Los términos del intercambio en el sentido que le adjudicaba Prebisch a esta definición. Prebisch decía que los términos del intercambio eran la relación entre el precio de los productos industrializados y los productos primarios. Y había desarrollado toda una teoría que indicaba que esa desproporción se iba a acrecentar en el tiempo, de tal manera que los países dependientes de los recursos naturales cada vez iban a necesitar mayor cantidad de recursos naturales para adquirir la misma cantidad de productos industriales. Esto era un problema de centro-periferia que se expresaba en esa relación. Para la Argentina de los años 2000, el cambio sustancial consiste en que se modifica la relación de los términos del intercambio, porque el precio de la producción primaria crece más que el precio de los productos industriales, y por lo tanto la Argentina empieza a tener un superávit en materia de dólares que estaba en condiciones de financiar el cambio de matriz económica. ¿Qué consiste el cambio de matriz económica? Dejar de ser un país exportador de recursos naturales para convertirnos en un país exportador de valor agregado, fundamentalmente de alimentos y servicios, que son las dos áreas que la Argentina puede intervenir con éxito. Esto contaba con una base muy importante, que fue el cambio tecnológico producido en el sector primario. El único sector moderno de la economía argentina es el sector agropecuario, que ha invertido en tecnología de manera sucesiva durante muchos años y ha logrado una transformación productiva extraordinaria, que va desde la semilla, ustedes lo saben mejor que yo, que va desde la semilla hasta la forma de trabajar la tierra. Ese enorme cambio tecnológico multiplicó la productividad de Argentina en el sector primario en un momento en que los términos de intercambio empezaron a favorecernos. ¿Esto qué generaba? Generaba la posibilidad de financiación. El cambio de la matriz económica requiere financiación, requiere dinero para pagar ese cambio, porque hay que incorporar cosas para crear un nuevo modelo económico. Y el gobierno de Kirchner tuvo la oportunidad de financiar, a partir de la renta agraria, financiar el cambio tecnológico en la industria argentina y favorecer el valor agregado, favorecer el incremento de la producción. La falta de un proyecto de mediano y largo plazo produce ese efecto negativo. Hemos perdido el superávit de balanza comercial sin haber financiado el cambio de la matriz económica. Esto es un fracaso que la historia le va a adjudicar al gobierno de Kirchner. Cuando digo que hemos perdido el superávit de balanza comercial, ¿por qué lo digo? Porque en el año 2008
empezamos a dejar de ser un país que se autoabastece de energía y empezamos a comprar energía de manera creciente. El crecimiento de nuestra producción implica el crecimiento de la necesidad de abastecimiento energético. La falta de inversión en el área de petróleo y gas produjo como efecto negativo el hecho de que Argentina dejara de autoabastecerse. El autoabastecimiento de petróleo lo consigue Raúl Alfonsín en 1988 y se mantiene hasta el 2007 y 2008. La falta de inversión en exploración genera la pérdida del autoabastecimiento en gas y petróleo. En gas es muy importante porque una parte importante de la generación de energía eléctrica depende del gas en Argentina. Y por lo tanto la pérdida de autoabastecimiento, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la paradoja negativa, enormemente negativa, de que nosotros seguimos siendo un país exportador, preponderantemente exportador de recursos naturales, la soja por ejemplo, y ahora estamos utilizando la renta generada por los productos naturales para comprar productos naturales, porque estamos comprando gas y petróleo, estamos cambiando soja por gas y petróleo, cuando debíamos haber cambiado soja por inversión tecnológica a efecto de crear una nueva matriz productiva en Argentina. Me parece que este problema es la crítica central que se debe hacer al gobierno de Kirchner en materia económica. Porque además hay que dejar en claro que el problema no es que la Argentina sea un país productor de recursos naturales. Hay otros países en el mundo que tienen aún mayor capacidad de producción de recursos naturales. Nueva Zelanda, Canadá, Australia, son países grandes productores de recursos naturales. El problema consiste en que la Argentina depende de los recursos naturales. La posesión de recursos naturales es una cuestión exógena. La naturaleza produce recursos naturales, o la naturaleza crea las condiciones para la producción de recursos naturales. Pero la dependencia de los recursos naturales no es un problema de la naturaleza, es un problema de las políticas económicas que se aplican. Y el fracaso del gobierno de Kirchner en este campo es haber desaprovechado la renta agropecuaria para liberarnos de la dependencia exclusiva de los recursos, de la exportación de recursos naturales. Fíjense ustedes, he leído por ahí, en una revista no precisamente progresista, una frase que me impactó. Latinoamérica está corriendo el riesgo de convertirse en la granja y en la mina de China. Si nosotros admitimos ese camino, vamos a caer en aquel defecto, enorme defecto que señaló Larralde alguna vez. Ustedes recuerdan que el señor Larralde decía: no se trata de cambiar el amo, sino de suprimir el amo. Si nosotros pasamos a hacer la granja o la mina de China, no estaremos saliendo de una situación de dependencia, sino cambiando geográficamente nuestra dependencia. Esto revela la enorme gravedad de este proceso de destrucción de recursos que hemos padecido. Pero ¿qué pasa? Además del problema institucional de concentración de poder y autoritarismo e hiperconcentración, además del problema económico de falta de visión de mediano plazo, de actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas, la Argentina tiene una tercera característica que el gobierno, en la que el gobierno tiene una responsabilidad central. Desde el punto de vista social, hoy la Argentina es un país fracturado. Las encuestas dicen, las estadísticas, no las encuestas, las estadísticas dicen que hoy la Argentina tiene un 25% de población en situación de pobreza y entre un 5 y un 6% de población en situación de marginalidad. Esta no es una opinión personal, este es el Observatorio Económico Social de la Universidad Católica. Apareció en el Diario de la Nación hace aproximadamente 20 días. Los datos son 25% de pobreza, 5 o 6% de marginalidad. La pobreza en la Argentina se ha consolidado en los últimos 10 o 20 años.
Y esto genera no solamente una situación de injusticia social profunda, sino la aparición de una cultura de la exclusión que también contribuye a la consolidación de la existencia de dos mundos: el mundo de los que están adentro del modelo y el mundo de los que están afuera. El problema es grave, no solamente constituye reitero, tiene una gravedad de carácter moral o ética, porque es inaceptable que el 30% de la población viva en situación de pobreza o marginalidad. Además, esto produce una consolidación de dos